Así que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio de adoración a nuestro Dios. Y quiero comentarle que vamos a poner una pausa a la serie de Hechos en los próximos domingos, a partir de hoy, hasta el servicio de acción de gracias, que son 2 domingos más, vamos a poner una pausa. Y este día quiero abordar un tema que creo que es muy importante. En la religión hindú, la vida se contempla en 4 fases. Es decir, una persona que cree en el hinduismo puede desarrollar su vida aspirando a estar en 4 fases. La primera es estudiar, es decir, es adquirir conocimiento. Y esa es como la idea básica de la vida en el hinduismo. El siguiente nivel es convertirse en lo que ellos llaman padre o aquel que está capacitado para instruir y enseñar a otros. Hay una tercera fase que le llaman peregrino. Para que usted me entienda, es una especie de misionero. Y la fase última se le denomina sadhu. Un sadhu es el nombre que reciben los monjes que siguen el camino de la penitencia y la austeridad para alcanzar lo que ellos llaman la iluminación, que es como el nivel más alto que una persona puede llegar dentro del hinduismo. Y quiero presentarles a una persona que se llama Amar Bharati. Ustedes pueden ver ahí en las pantallas la foto de él. Es un hombre que en 1973 se convirtió en un sadhu. Pero este hombre es el sadhu quizás más conocido de todos. Y es que él hizo un voto de penitencia porque él quiso de alguna manera convertirse en un sadhu con un propósito específico. Y decidió seguir el camino de la penitencia a través de mantener el brazo levantado. Esa persona tiene el brazo, como usted lo ve en la foto, desde 1973. De hecho, actualmente el brazo lo tiene petrificado. Y él decidió no volver a bajarlo como una penitencia para una protesta en contra de la falta de paz mundial y en honor al dios Shiva del hinduismo. Su completa entrega, su promesa ha hecho que se convierta en el sadhu más famoso, pero también en el más respetado y venerado en la India. En su entendimiento, hermanos, para él eso es lo correcto. Es la forma en que él expresa su compromiso y su adoración a su falso Dios. La esencia de la adoración depende mucho de la fe. De acuerdo a la fe de la persona, así será su forma de adoración. Si es una fe errada, pues será una adoración errada. Y quisiera preguntarte, ¿cómo es tu adoración? ¿Es una adoración conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuál es el motivo o el propósito de tu adoración? Es que, hermanos, un conocimiento errado que está basado en una fe errada llevará a una adoración de forma errada. Y alguien podría pensar, pero es que eso no nos puede pasar a nosotros como cristianos. ¿Existe la posibilidad que entre nosotros existan falsos adoradores? Es un falso adorador aquel que su fe será equivocada. Y quizás lo difícil, ¿saben qué es? Que un falso adorador puede parecer un legítimo adorador. Porque muchas veces va a tomar las posturas, las frases, el comportamiento y lo va a imitar. Pero eso no necesariamente implica que está verdaderamente adorando a Dios. Por eso el título del sermón en esta mañana es Verdaderos Adoradores. Y el objetivo en esta mañana es que procuremos adorar verdaderamente a Dios al hacerlo en espíritu y en verdad. Y esta mañana, en el sermón de esta mañana, quiero contestar 3 preguntas.
que a la vez van a ser parte de mi argumentación para convencer que debemos adorar a Dios verdaderamente al hacerlo en espíritu y en verdad. La primera pregunta que quiero contestar en esta mañana es: ¿cuál es la verdadera adoración? En segundo lugar, quiero contestar cómo me convierto en un verdadero adorador. Y en tercer lugar, cómo ser verdaderos adoradores en una forma comunitaria. Y quiero comenzar con la primera pregunta: ¿cuál es la verdadera adoración? Hermanos, nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados con ese propósito, para adorar y glorificar a Dios. Vemos que Dios en Isaías dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Por lo tanto, la adoración es un elemento indispensable en nuestra vida como cristianos. De hecho, es parte de nuestra razón de existir, el poder adorar y glorificar a Dios. Pero ¿cuál es la verdadera adoración delante de Él? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque probablemente Dios no espera de nosotros que levantemos nuestras manos al punto que se queden petrificadas para siempre. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la adoración que Dios espera? Y saben que esta pregunta, que tiene que ver con nuestro propósito y que es tan importante, Dios en su misericordia permitió que Jesús contestara esta pregunta. Porque yo no sé ustedes, pero si yo quiero oír una respuesta, qué mejor que sea una respuesta de aquel que es creador de todas las cosas, aquel que es Señor de todas las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Veamos entonces cuál fue la respuesta de Jesús. Acompáñenme, vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan. Búsquelo en su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo 19. Búsquelo en su Biblia. Y le pido que me siga en la lectura. Juan 4, vamos a comenzar por el 19 y vamos a leer hasta el versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Voy a recordarle un poco el contexto. Aquí está Jesús donde se encuentra con una mujer samaritana. ¿Sí recuerda? Yo creo que este es un pasaje muy leído por todos nosotros. Jesús se encuentra en un pozo, en el pozo de Jacob, con una mujer que era samaritana. Y lo que vamos a leer es el diálogo entre esta mujer y Jesús. Y le dice, la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Quiero dar un poco del contexto en relación a los samaritanos. Los samaritanos eran una descendencia, o eran descendientes de los judíos, de los hebreos. Pero no eran puros, sino que era una mezcla con babilonios. Y de hecho sus creencias no eran el judaísmo como tal, sino también había una mezcla. De hecho el historiador Josefo dice que una de las cosas por las que había rivalidad entre los samaritanos y los judíos es que los samaritanos, cuando les convenía, se presentaban como judíos, pero cuando no les convenía, se presentaban como paganos, como asirios, que era su descendencia. Por lo tanto, había una mezcla, había un cierto parentesco, había una cierta influencia del judaísmo, pero no creían exactamente lo mismo. Habían algunas diferencias, y quiero darle dos nada más. Bueno, una diferencia mejor y una similitud. Una diferencia es que ellos creían que el Antiguo Testamento solamente, o la palabra inspirada por Dios solo era el Pentateuco. Ellos solo creían en el Pentateuco. Una similitud es que ambos creían en un Mesías. Los samaritanos creían que iba a haber un Mesías.
Y vemos que en la época de Jesús, en donde estamos leyendo, los samaritanos, como no podían ir a adorar al templo en Jerusalén, ellos decían que el lugar donde debería de adorarse era en un monte, el monte Gerizim. ¿Y sabe dónde estaba ubicado ese monte? Cerca de donde Jesús estaba en ese momento, cerca del pozo de Jacob. Por eso Jesús hace referencia a este monte, porque literalmente estaban frente al monte. Y vemos que hay una discusión aquí. Para los samaritanos, el templo de Jerusalén y el sacerdocio era ilegítimo. Por otro lado, para los samaritanos, o los judíos más bien, pensaban que los samaritanos ni siquiera eran parte del pueblo de Dios. No eran parte del pueblo escogido de Dios. Pero Jesús, ante la pregunta, ¿qué dio origen a este diálogo que leímos? Obviamente Jesús viene hablando desde antes, pero vemos que la mujer le hace una pregunta a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? Es acerca de la adoración. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿A dónde? No estaba en duda que había que adorar a Dios. La pregunta es ¿a dónde? ¿Donde ustedes, los judíos, dicen o donde nosotros los samaritanos decimos? Esa era la pregunta. Pero Jesús hizo ver que la pregunta tenía un problema, porque el problema no es dónde adorar, sino la pregunta correcta es de qué forma hay que adorar. Porque Jesús le dice que llega un momento donde ya no habrá un lugar específico de adoración. No será en el templo en Jerusalén, no será en el monte Gerizim. Al final no es importante eso. Y vemos las concepciones erradas que tenían estos dos grupos en relación a la adoración. Los samaritanos tenían los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y eso era su conocimiento de Dios. Sin duda había más de uno entre ellos que honestamente y fervientemente buscaba adoración a Dios. Pero no sé si notó cómo Jesús los describe. Ustedes adoran lo que no conocen. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que el problema no es a dónde adoraban. El problema es que adoraban sin conocer a Dios. Y probablemente y seguramente lo que Jesús le está diciendo entre paréntesis es: tu adoración está equivocada porque no conoces a Dios. Vosotros adoráis lo que no conocéis, versículo 22. Vemos que Jesús hace una referencia al conocimiento de Dios en el tema de la adoración. Podemos entonces darnos cuenta que no podemos hablar de adoración verdadera si no hablamos de un conocimiento verdadero de Dios. Y por otro lado, los judíos tenían una revelación completa de la palabra de Dios. Ellos creían que todo el Antiguo Testamento era inspirado por Dios, era la palabra de Dios, que Dios la había traído en su momento, y seguramente dentro de ellos había hombres piadosos que querían de todo corazón adorar a Dios. Sin embargo, no eran verdaderos adoradores de Dios. Inclusive la salvación provenía de ellos. Y es importante aclarar porque Jesús no está diciendo que los judíos es una especie superior a los samaritanos. Lo que Jesús está haciendo referencia es que de ese pueblo Dios traería la salvación. Pero lo interesante de esto es que los verdaderos adoradores tienen una característica. ¿Cuál es esa característica, hermanos? Que lo hacen en espíritu y en verdad. Fíjense lo que dice Jesús en el 22. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero habrá un momento, mas la hora viene y la hora es. Es decir, Jesús está hablando que va a haber un momento donde va a aparecer un tercer grupo. Ya no los judíos y los samaritanos únicamente, sino un tercer grupo. ¿Y quién es ese tercer grupo? ¿Los quiénes? Los verdaderos adoradores. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Que los otros no eran verdaderos. Y la característica de estos verdaderos adoradores es que son adoradores en espíritu y en verdad. Adoran a Dios en espíritu y en verdad. La pregunta era: ¿a dónde hay que adorar? Jesús cambia la respuesta. Porque a lo que la mujer samaritana le interesaba conocer no es a dónde, sino cómo adorar a Dios. Él responde que llegará un momento donde habrá adoradores, verdaderos adoradores. Y de hecho le dice: mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No te preocupes si hay que hacerlo allá o aquí o por aquí, por allá. No, mejor preocúpate por adorar verdaderamente a Dios. Y la única forma de adorar verdaderamente a Dios es adorar en espíritu y en verdad. Habrá un tiempo y un momento donde habrán verdaderos adoradores. ¿Saben qué significa verdaderos ahí? Si usted se va a la palabra, al significado de esa palabra que se traduce como verdadero, significa no menos de lo indicado o digno del nombre. Es decir, que habrá un grupo a los cuales verdaderamente serán dignos de ser llamados adoradores. Y vemos dos aspectos básicos que van a ser la característica de estos adoradores: en espíritu y en verdad. Y cuando habla del espíritu, habla de tres cosas y nos ayuda a entender tres cosas. En primer lugar, si la adoración es en espíritu, ¿será trascendente el lugar? No. Hermanos, para nosotros hoy en día ¿es trascendente el lugar? No. Hay gente que me dice, ¿y por qué se congregan en un hotel? Qué raro. ¿Raro por qué? Si los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu. No hay un lugar donde podamos decir, solo ahí podemos adorar a Dios. Qué bendición para nosotros, ¿verdad? Imagínese usted si la adoración verdadera se diera únicamente en una ciudad, en un templo. ¿Qué tendríamos que hacer todos nosotros? Pero es en espíritu. Dios está en todas partes, en todo momento. ¿Cuánto sufrimos hoy del mal de pensar que en determinados momentos y lugares es que debemos adorar a Dios? Cuando la adoración es en espíritu, es todo el tiempo, en todo momento. No importa qué estemos haciendo, somos llamados a adorar a Dios. Pero también la adoración proviene del Espíritu. No sé si lo notó en la lectura, pero Jesús hace da una razón de por qué la adoración tiene que ser en espíritu. ¿Cuál es la razón, hermanos? Porque Dios es espíritu. La adoración genuina es personal, pero es espiritual y nos lleva a honrar a Dios, reconociendo que Él es Dios, creador, Señor, y Él es espíritu. El hombre que verdaderamente vaya a adorar a Dios tiene que encontrar, conocer, poseer y disfrutar de Dios. Debe de estar en armonía con Dios, porque a Dios no lo encontramos en un lugar físico. Yo te pregunto, ¿a dónde puedes ir a tocar una puerta para que Dios te abra? ¿A qué dirección puedes enviarle una carta a Dios? ¿Cuál es el lugar que a Dios le gusta visitar donde tú puedas ir a encontrarte con Él? Hermanos, Dios es espíritu. Por lo tanto, la adoración tiene que ser espiritual. Porque Dios es espíritu, debemos adorar en espíritu. Pero además, nuestra adoración tiene que ser en verdad. Es decir, que una adoración genuina es una adoración que se hace en verdad. Dios no le agrada las adoraciones fingidas. Dios quiere una adoración de verdad. Dios quiere una adoración que no surge del desconocimiento del Dios verdadero, sino que se basa en la verdad de quién es Dios. Una adoración que surge del conocimiento de ese Dios grandioso, de ese Dios todopoderoso, omnipotente, hermoso, de sus atributos, de su ser. Ese es el tipo de adoración que Dios está buscando. No una adoración de un conocimiento intelectual. Nosotros podemos tener conocimiento acerca de Dios. Y muchas personas confunden el conocimiento acerca de Dios con adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mujer samaritana pensaba conocer a Dios. De hecho, estaba preocupada que a dónde iba a adorar a Dios. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Una verdadera adoración surge del conocimiento de Dios. Es decir, que para adorar de verdad a Dios, en verdad, necesitamos un conocimiento de Dios. Un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento relacional. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es alguien cercano o es alguien lejano del que has escuchado muchas cosas? Por lo tanto, para adorar en verdad necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque es la que, en donde más bien podemos conocer a Dios. La palabra adoración significa dar a Dios valor. Eso es adoración. Es que si tú no conoces el valor, o más bien no conoces acerca de algo, no le vas a dar el valor a algo. ¿Cuántas personas han comprado en esas
Quizás en nuestros países no se da tanto, pero en otros países se da mucho de las ventas de garage. ¿Cuántas personas han encontrado reliquias con un gran valor y que las han comprado a un precio ridículo de $1? Pinturas que valen millones. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? Porque el dueño de la pintura, al no conocer de arte, no logra ver e identificar el valor que eso tiene. Cuando nosotros no conocemos a Dios, no vamos a valorar a Dios. Por lo tanto, no vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El conocimiento de Dios, ¿sabe qué genera? Admiración por Dios. Genera que Dios tiene un valor para nosotros y eso se va a expresar, ¿cómo creen ustedes? En adoración, exacto. Entre Dios es más valioso para mí, yo más voy a adorar a Dios. ¿Qué tan valioso es Dios para cada uno de nosotros, hermanos? Porque tenemos que preguntarnos si realmente estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué tan valioso es para nosotros Dios? ¿Qué tan valioso es que como para que mi mente esté ocupada en mis cosas y mis deseos el 95% de mi tiempo quizás? ¿Qué tan valioso es que mis deseos gobiernan mis decisiones? ¿Qué tan valioso puede ser si el trabajo, el estudio, el descanso, el placer está por encima de mi adoración a Dios? ¿Qué tan valioso puede ser Dios cuando mi idea de adoración está vinculada a mi bienestar personal? Hermanos, la adoración en espíritu y en verdad se enfoca en Dios y no en nosotros. Yo le pido que repita esta verdad conmigo. La adoración en espíritu y en verdad se enfoca en Dios y no en mí. Dígale al que está a la par. Se enfoca en Dios y no en mí. Hermanos, porque saben que podemos caer fácilmente y somos tentados a caer en el error de entender la adoración como, por ejemplo, una experiencia emocional. Confundir la adoración con una experiencia emocional para mí. Qué poca presencia de Dios hay en este lugar porque no he sentido escalofríos, no he sentido que estoy volando, no he visto ángeles, no he escuchado los coros angelicales. Es que la adoración no se basa en experiencias emocionales. Podemos ver la adoración principalmente como un tiempo para expresarnos nosotros. Es que me voy a ir a desahogar con Dios. Podemos ver la adoración y pensar que de verdad que se trata de nosotros. No, pastor, yo no creo que los cristianos caigamos en eso. Déjeme darle algunos ejemplos. Es que tengo que obedecer, ¿sabes por qué? Porque al que no obedece le va mal. Entonces tengo que obedecer. Es que voy a ofrendar porque si ofrendo al Señor, Él me va a bendecir y por eso yo ofrendo. Participo del tiempo de adoración o quizás no, dependiendo de las alabanzas, si me gustan o no me gustan. Es que en esa iglesia solo coritos cantan. A mí no me gusta, yo quisiera algo más movido, algo más alegre. Si somos cristianos hay alegría y gozo en nuestro corazón y que me den ganas hasta de bailar. Y voy a congregarme porque necesito recargar baterías. Este domingo no voy porque ayer fuimos al servicio de matrimonios. Entonces ya cumplimos. Hermanos, ¿qué tienen en común estas frases? ¿Qué tienen en común estas frases? ¿Dónde está el centro? En mí. Entonces la adoración es porque cantar al Señor es un acto de adoración. Hermanos, ¿sí? Congregarnos es un acto de adoración. Ofrendar es un acto de adoración. Congregarnos y tener comunión entre nosotros es un acto de adoración. Carlson dijo algo bien interesante y dice: lo que debería convertir la adoración en un deleite para nosotros no es en primer lugar su novedad o su belleza estética, sino su objeto. Dios mismo es un deleite maravilloso y nosotros aprendemos a deleitarnos en Él. Eso es adoración, hermanos. Eso es lo que me lleva a mí a todos los días orar al Señor. Eso es lo que me lleva a mí todos los días escudriñar la palabra del Señor. Eso es lo que me lleva a mí a desear y nos lleva a nosotros a desear congregarnos. Esperamos con ansias el día domingo, como los inconversos esperan el día viernes. Y al jueves le llaman viernes chiquito, porque están esperando con ansias el viernes.
Nosotros el sábado le llamamos el domingo chiquito porque estamos esperando el domingo para congregarnos y venir a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque estamos maravillados de nuestro Dios. Porque amamos al Señor, porque nos deleitamos en Él, porque entendemos que no hay un mejor lugar donde un día domingo yo pueda estar que congregado con mis hermanos, rindiendo adoración a mi Dios, a nuestro Dios. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que deleitarnos en Dios es adoración a Él. Es cuando nosotros colocamos en nuestros ojos, en nuestra mente, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y la majestad de Dios, su dominio soberano sobre todas las cosas. Y ese conocimiento me va a llevar a adorar a Dios. Por eso es que como iglesia somos tan cuidadosos de lo que cantamos en el servicio. Porque venir aquí y cantar que nosotros somos la niña de los ojos de Dios, probablemente eso nos haga que quitemos la mirada de Él. Y que empecemos a poner la mirada en nosotros. Por eso es que cuidamos tanto, hermanos, lo que estudiamos, lo que se predica, porque la adoración está ligada al conocimiento de Dios. Ante la falta de conocimiento de Dios, habrá una falsa adoración a Dios. Porque a Dios los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Y vemos que Jesús amorosamente está confrontando a la mujer samaritana. Porque la pregunta no era la pregunta correcta. Pero hermanos, el Señor en esta mañana amorosamente nos está confrontando también a nosotros. ¿Estamos siendo verdaderos adoradores? ¿Podremos decir que la adoración es una de las marcas que nos distingue como discípulos de Jesús? Nuestra adoración está surgiendo y tiene la base en la contemplación de la grandeza de Dios. ¿Surge de lo que deseo o quiero para mí o se enfoca en Dios y su obra en mi vida? Ahora la pregunta que podemos hacernos, y es una pregunta importante, ¿cómo una persona se convierte en un verdadero adorador? Es que cuando Jesús enseña que la adoración es en espíritu y en verdad, sabe que cuando habla de la verdad no solamente habla de la sinceridad, es decir, de sinceramente adorar a Dios, de no estar mintiendo al momento de adorar a Dios, sino es algo más profundo que eso. Lo que Jesús estaba enseñando es que el convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad está ligado a Él. Por eso le dice a la mujer que ha llegado la hora y llegará la hora donde habrán verdaderos adoradores. Porque depende de Jesús. Jesús como Hijo de Dios se encarnó para abrir el camino a esta adoración en espíritu y en verdad. Hermanos, Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Estamos en Juan 1. Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. El convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad está vinculado con Jesús. ¿Adorar a Dios trae bendiciones? Hermanos, amén, claro que sí, muchas bendiciones. Pero esas bendiciones para nosotros están en Cristo. En Jesús es que nosotros nos convertimos en adoradores de verdad. Aquel que adora en espíritu y en verdad es aquel que en realidad tiene comunión con Dios, que es espíritu. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Solo aquel que verdaderamente puede tener una comunión con Dios y conoce a Dios y Dios le conoce a él, son aquellos que se convierten en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad. Hay una relación, una armonía con ese Dios que es espíritu. Una armonía espiritual. Y esa relación, hermanos, solo es posible a través de Cristo Jesús. Porque los seres humanos, por nuestro pecado, nuestra maldad, estamos separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Por lo tanto, no podemos tener comunión con Dios. Es necesaria la fe en Cristo para convertirnos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad.
Si no, volvamos a Juan 4, 25 y 26. La mujer le dijo, esta porción no la hemos leído. Es inmediatamente después de donde nos quedamos en el versículo 23. Es continuación de la conversación. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo te estoy diciendo cómo convertirte en una verdadera adoradora. Jesús la está llevando a Él. Porque hermanos, la hora viene y ahora es. Ya estamos en ese tiempo donde los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Por la obra de Cristo. Tú y yo podemos ser ahora adoradores en espíritu y en verdad. Y se cumple en todos aquellos que por la fe creemos en Jesús. Y quiero que veamos lo que Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso en este sentido. Acompáñenme a leer Efesios 2, del 17 al 20. Y vino y anunció paz a vosotros que estábamos lejos y paz a los que estaban cerca. Recordemos, Pablo está enseñando de la unidad que hay en Cristo. Y vino y anunció paz. ¿Quién hizo eso? ¿De quién está hablando? De Jesús. Paz para los que estaban lejos, para los gentiles, y para los que estaban cerca también. Porque por medio de él, tanto judíos como gentiles, tenemos, ¿qué dice, hermanos? Nuestra entrada al Padre, ¿cómo? En un mismo espíritu. Ahora por la fe en Cristo tú y yo podemos ser adoradores en espíritu. Porque por Cristo tenemos entrada en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, ¿el qué, hermanos? La piedra angular sobre la cual la iglesia ha sido edificada. La piedra angular sobre la cual tú y yo nos hemos convertido en adoradores en espíritu y en verdad. Solamente por la fe en Cristo. Si tú piensas, alguien que está aquí o que nos escucha a través de las redes, que tus actos te convierten en un verdadero adorador, déjame decirte que no es cierto. Te tengo una mala noticia. No es cierto. Si tú piensas que la práctica de una religión te va a convertir, o el ser celoso en las prácticas religiosas te va a convertir en un verdadero adorador delante de Dios, déjame decirte que no es cierto. Jesús es la piedra angular y por la fe en Él tú y yo nos convertimos en verdaderos adoradores. Dios es espíritu y solo Él puede dar vida a nuestro espíritu. El pecado nos separa de Dios, nos imposibilita de comunicarnos con Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni uno solo. Necesitamos, estamos en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? ¿Se recuerda qué pasó en el capítulo 3? Jesús se encuentra con un personaje, Nicodemo. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Si tú piensas que tus buenas obras, tu buena conducta, tu celo por las prácticas religiosas va a salvarte, quiero decirte en esta mañana que te es necesario nacer de nuevo. Porque solamente por Cristo podemos convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Fue por esto que Dios envió a su Hijo, para hacernos aptos para la adoración espiritual, la adoración que Dios quiere, la adoración que Dios anda buscando. Y no solamente a Cristo, sino su Santo Espíritu que ahora mora en nosotros. Recuerde que la Biblia enseña que Jesús vino a bautizar en espíritu. El Espíritu, el cual Él mismo envió. Si no, recordemos, Juan 14. Acompáñeme a Juan 14, versículos 16 y 17. Yo rogaré al Padre. El contexto de esto, si ustedes recuerdan, es Jesús está anunciando que iba a dejar de estar con sus discípulos. Había tristeza en los discípulos porque Jesús ya no iba a estar con ellos.
En ese contexto, Jesús les dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Recuerda que el Espíritu Santo en ese momento estaba con ellos, pero la gran diferencia es que ahora está en nosotros. Y es por eso que ahora tú y yo podemos ser adoradores en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, por medio de quien la gracia que Dios nos ha dado para conocer verdaderamente a Dios, pero también para recordarnos constantemente acerca de la verdad. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador y Él recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Hermanos, Dios en su misericordia ha obrado de tal manera que tú y yo podamos ser ahora adoradores en espíritu y en verdad. La revelación de Dios en Cristo, en quien podemos conocer plenamente a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y su Espíritu Santo que constantemente nos guía, nos recuerda, nos ilumina para que entendamos su palabra, para que conozcamos más a Dios. Y si nos damos cuenta, Jesús no está describiendo, cuando Él describe al verdadero adorador, no lo describe con acciones, lo describe con lo que es y lo que cree, porque las acciones reflejan lo que somos, lo que creemos. La adoración verdadera es una adoración que es una respuesta a Dios. Es una respuesta al conocimiento de Dios. Es una respuesta ante la grandeza de Dios, ante la gratitud que hay por lo que Él ha hecho por nosotros, a pesar de quiénes somos nosotros y quién es Él. Es que, hermanos, a veces no dimensionamos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Si queremos glorificar a Dios, debemos de ser conscientes de la gloria de Dios. Hermanos, por eso es que ustedes ven que la Biblia nos manda que nuestra adoración tiene ciertas características, obviamente en espíritu y en verdad me refiero. Es una adoración que no se centra en las personas. Por eso usted no va a escuchar, y espero que nunca, que Dios nos guarde de que eso llegue a pasar en esta iglesia alguna vez, que la exposición de la palabra se centre en nosotros. O que busquemos ser entretenidos, contando chistes, contando anécdotas, que usted diga que bien la pasé, ni sentí el tiempo. Qué chistoso lo que el pastor dice. Mira de qué predicó, no sé, pero este chiste estuvo bueno, ya tengo para el lunes ir a contarlo. No pueden ser pragmáticas de decir que vamos a caer en la práctica, en lo que me sirve para hoy, en cómo mejorarnos, tu mejor vida hoy. Porque esa no es una adoración en espíritu y en verdad. Que se enfoque en las bendiciones. Hermanos, tenemos, ni sé qué calificativo usar para las bendiciones que Dios nos ha dado. Las riquezas en gloria, voy a usar lo que la Biblia dice. En Cristo. ¿Usted se imagina las riquezas de Cristo? Pues tú y yo ya las tenemos. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más deseamos? ¿Qué más anhelamos? ¿De qué nos quejamos? La adoración no es un éxtasis emocional que aparece de repente. No es un estado de la mente tipo zen. Si nuestro corazón y nuestra mente no está respondiendo ante la majestad de Dios en adoración, ¿cuánto tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, hermanos? Es que la adoración en el tiempo de alabanza no depende de los instrumentos. No depende del tipo de música, depende de nuestro corazón. Adoremos al Señor porque en Cristo podemos ser adoradores de verdad. Hermanos, una vez más, la adoración verdadera a Dios es una adoración como respuesta al conocimiento de Dios. Es cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas responden ante la grandeza de nuestro Dios, ante su hermosura y ante su obra, lo que Él ha hecho, ante su santidad. Obviamente lo que hacemos como adoración no está limitado al tiempo de donde nos congregamos.
De hecho, la adoración a Dios es todo tiempo, todo momento. Por eso es que Pablo a la iglesia de Roma les dice: por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Pero hermanos, no podemos negar también de la adoración comunitaria. Debemos adorar a Dios verdaderamente al hacerlo en espíritu y en verdad, y no solamente de forma individual, sino de forma comunitaria. Y por eso quiero terminar con el último punto, y es cómo vivimos la adoración de forma comunitaria. Si tú no vives una verdadera adoración de forma individual, pues obviamente, si la suma de todos nosotros no adoramos a Dios verdaderamente, pues comunitariamente tampoco lo haremos. Pero es indispensable que comprendamos que la adoración comunitaria también es una adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué oramos y cantamos a Dios? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios cuando nos reunimos? ¿Por qué celebramos la cena del Señor? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ofrendamos? Las diferentes actividades que hacemos en un servicio los días domingos no es simplemente actividades que hacer para cumplir una agenda. Es que son actos de adoración. Nos reunimos a recordar y celebrar la resurrección de Cristo cada vez que tú y yo venimos y nos congregamos los domingos. Nos reunimos para adorar corporativamente, nos reunimos para tener comunión, porque déjame decirte que la comunión entre hermanos es adoración a Dios. No sé si lo has visto así. Si no lo has visto así, renueva tu mente. ¿Saben por qué es adoración a Dios? Porque esa pared de enemistad que hay entre los seres humanos, solo la obra de Cristo puede botarla y generar la unidad que la iglesia debe de vivir. Jesús dijo: Padre, orando, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La comunión entre nosotros es adoración a Dios. Por eso la insistencia de que nos discipulemos, que tengamos convivios, que pasemos tiempo juntos, que no te vayas corriendo al terminar el servicio. Porque el amor entre nosotros, porque el vivir los principios de la palabra, trae adoración a Dios. Inclusive cuando tus hermanos te ofenden. Porque eso te da oportunidad para muchas cosas. Si alguien te ofende, es una excelente oportunidad ¿para qué? Para perdonar. ¿Pero por qué perdonamos? Eso glorifica a Dios, porque Él nos perdonó a nosotros. Por eso perdonamos. Tenemos paciencia, nos toleramos mutuamente. Pero Dios nos dice cómo debemos de adorar comunitariamente. Dice qué debemos de hacer. La Biblia dice claramente que cada vez que nos reunimos tenemos que leer y predicar la palabra de Dios. Tenemos que orar, que debemos de cantar himnos y cánticos espirituales. Debemos celebrar la cena del Señor, porque eso es adoración a Dios. Pero también dice cómo debe de ser nuestra actitud al momento de hacerlo. Debemos de adorar a Dios con la actitud correcta. Hermanos, cada vez que nos congregamos debemos de hacerlo en agradecimiento a Dios. Vamos a tener un servicio de acción de gracias que es un servicio especial para nosotros como congregación. Pero yo espero que tu agradecimiento no lo guardes para una vez al año. Ese día es especial, ¿sabe por qué? Porque hacemos acciones de gracias a Dios. Por ejemplo, vamos a dar testimonio de lo que Él ha hecho y vamos públicamente a agradecer a Dios. Es un tiempo donde tú puedes preparar una ofrenda especial en agradecimiento a Dios. Es un tiempo donde tú puedes venir y de verdad con una actitud de gratitud a Dios, invitar a otros para que vengan y también den gracias a Dios. Y si no conoce a Dios, pues que Dios tenga misericordia. Pero lo vamos a hacer con reverencia. Cada vez que nos congregamos tenemos que hacerlo con agradecimiento, con reverencia, en unidad, en espíritu y en verdad, buscando la edificación de todos. La adoración es dar honor, es dar adoraciones con acciones de gracias, con alabanza a Dios, porque Él es digno, hermanos. Por eso la adoración es que tanto valoramos a Dios. Que tanto Dios es digno de que tú
te niegues al deseo que tienes de descansar un día domingo y vengas a congregarte. ¿Qué tanto Dios es digno de que tú en una fecha como 24, 31 digas, no, voy a congregarme y después voy con mi familia? O vamos como familia a congregarnos. ¿Qué tanto tiene valor para nosotros Dios? La adoración que la iglesia debe de hacer es en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, yo espero que en esta mañana Dios a través de su palabra nos haya convencido que debemos adorar a Dios verdaderamente al hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a orar.